Querido presidente, la cuarta vez que tengo el honor, el gusto y el placer El gusto es mío, el gusto es mío. de que esté en Corrientes de Ya me Pensamiento. anotó en el inventario, en la planilla, ¿no? Sí, Del programa. primero por la calidad de sus manifestaciones, por su jerarquía Está bien. y por su gran, yo lo considero un estadista, un hombre que honra al país, a su país y a la región incluso. Don Julio, presidente, ¿qué le parece si comenzamos hablando un poco de cómo está viendo el mundo globalizado competitivo? Vamos para allá y después venimos para nuestro. En el mundo globalizado, para empezar, es globalizado y va a seguir globalizado. Exacto. A veces se comete el error de pensar que la globalización es una idea y es un hecho científico y técnico que produjo consecuencias económicas y políticas. De modo que el mundo es globalizado, nos guste o no nos guste. Así es. Como consecuencia, tenemos que pensar que todo el mundo va a querer el último antibiótico, la última computadora, la última cámara de filmar. En consecuencia, no hay más chance para economías cerradas, para ese tipo de cosas que en su tiempo fueron viables, hasta deseables, pero no hoy, no hoy. Es una sociedad de consumo en el mundo, las clases medias predominan, es una sociedad de conocimiento, es una sociedad de información. Bueno, ese es nuestro mundo. Dentro de ese escenario tenemos que tratar de funcionar. Hoy se está viviendo algún momento de incertidumbre, no de crisis, como se dice, la crisis es europea, no es mundial. No es mundial. Tanto no es mundial que Estados Unidos no está en crisis, la ha soslayado. Y la ha superado bastante el presidente. La ha superado bastante, con medidas monetarias muy fuertes. Tiene lo que De Gaulle decía, el irritante privilegio de la emisión de la moneda de respaldo. El irritante privilegio. Por eso De Gaulle defendía el oro como reserva. Bueno, entonces seguro, es muy fácil. Estados Unidos emite 80.000 millones de dólares por mes y bueno, con esa base contorneó la crisis. Entonces, Estados Unidos no está en crisis. Sigue siendo la tecnología del mundo, ¿no? El Asia está en una expansión fantástica, por supuesto, una expansión fantástica. El África algo ha mejorado y América Latina está en crecimiento. De modo que el tema de hoy es Europa. Básicamente. Estamos en un periodo a su vez para América Latina como nunca, como nunca. Gobierno de izquierda, gobierno de derecha, buen gobierno, mal gobierno, todo el mundo crece. La economía crece en todos lados. En todos lados. Los debates entonces son dos. ¿Esto va a durar toda la vida? ¿Estos precios de soja y de carne y de leche va a durar toda la vida? ¿De cobre va a durar toda la vida? ¿Sí o no? Segunda pregunta. Desde el 2003 acá, en estos 9 años fantásticos de los precios internacionales, ¿los hemos aprovechado bien? Bueno, esas son las dos preguntas que debiéramos responder. Mire, yo le diría que en América Latina hay dos extremos. Digamos, Chile y Perú, como buena historia. La peor historia, Venezuela, un despilfarro fantástico. Y en el medio, Ecuador. Y en el medio, suertes variadas. No, Ecuador no es Venezuela. No, es otra cosa. Es otra cosa. Ha aprovechado mejor la bonanza económica. La bonanza. Que el gobierno haya tenido problemas de libertades es otra cosa. Pero no es un país desquiciado económicamente como es Venezuela. Y con la mayor inflación. Bueno, es un desastre. Enorme inflación, y las carencias de los supermercados. La pobreza, ¿no? Los supermercados están vacíos, no hay nada, un desastre. Entonces, en el medio, suertes variadas, unos más, otros menos. Creo que a todos, en general, nos ha faltado, a la mayoría, como digo, salvo Chile, Perú, en algún sentido Colombia, nos ha faltado inversión. ¿Qué pragmatismo, presidente? Y si no invertimos cuando hay bonanza, ¿cuándo vamos a invertir? Yo digo, de la inversión directa internacional, extranjera, la verdad que Perú, ha sido un ejemplo, ¿no? Sí. Humala se manejó con gran pragmatismo, a mi criterio. Y Alan García también. Y Alan García también. El primer Alan García, el segundo, una diferencia dio la vuelta completamente, claro, ¿no, verdad? Claro. Y de Fujimori, que cometió desastres tremendos en ciertos aspectos, venía la liquidación de la guerrilla y un cierto orden del país, que fue una base también para esa expansión y desarrollo. Entonces, el tema es pero fíjese Brasil, el más grande de todos nosotros. Ahora, por suerte, se le puso límite a la fecha, a los Juegos Olímpicos Mundial. Entonces,
hay que hacer telecomunicaciones que funcionen, hay que tener aeropuertos que no estén como está el de San Pablo, que atestado, desquiciado, un desastre. Sí, en serio. Entonces... ¿No lo ha tenido que priorizar la Presidenta prácticamente? Lo hizo. Claro, por eso digo, porque Cuando estaban muy mal los cuando aeropuertos. todo el mundo esperaba que el gobierno Dilma fuera más a la izquierda Claro. que el de Lula, lo primero que hizo fue hacer un gran llamado a la privatización de los aeropuertos, porque Sí, no totalmente andan. porque no andaban, claro. Entonces son parte de las contradicciones, ¿no? Entonces, Brasil exporta aviones de alto rango y de modernidad, y por otro lado no andan los aeropuertos. Sí, Esas cosas. una contradicción enorme. Los ¿Usted puertos, cree la que semana pasada el puerto de Santos tenía 24 kilómetros de camiones, 24 kilómetros de camiones totalmente saturados. una vez que usted hablamos del tema Pacífico, primero usted decía el Mediterráneo, después lo de Pacífico, México, Chile, Estados Unidos mismo, y después nosotros tenemos el Atlántico, pero yo creo que está primando este criterio, ¿no? Además de los compartimientos regionales, diremos. Yo creo que en nuestro mismo país, a lo mejor en lugar de decir provincias, podríamos hacer acuerdos regionales, a lo mejor. Bueno, pero puertos regionales pensados para el mundo, ese es el tema. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la región, no, el objetivo es el mundo. Y para el Y mediano y para largo estar- plazo, ¿no? Y para estar en el mundo. Y el corto, También. y el corto, porque no son cosas para otros mundos. Yo no sé cómo va a ser el mundo en el 2040. Lo que me gustaría es llegar a él más o menos bien. Me gustaría llegar a él de algún modo. Y si nos llegamos nosotros, con nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Pero por eso digo, ¿no? Entonces, hay cosas que no son milagros. No, es claro. Que no son milagros. Entonces, hay cosas que hay que hacerlas, ¿no? Yo digo que nadie regala nada, tenemos que ser Por nosotros supuesto, artífices de ¿y nuestro por qué propio va a destino, regalar? ¿no? Nunca nadie regaló nada, Ah, sí. ni nosotros tampoco estamos dispuestos a regalar A regalar nada, así es, Tampoco, así ¿no? es. Porque si un gobierno que regale algo, lo matan. Y Totalmente. quizá con razón. Entonces, el tema es ese. El objetivo no es la región. La región es un instrumento para insertarnos mejor. Esa fue la idea del Mercosur. La idea del Mercosur no que fue fracasó. no fue encerrarnos. Yo le La digo algo, idea presidente. fue al revés, tener una economía de escala mejor para producir con mejores costos y así insertarnos mejor en el mundo. Esa fue la idea. Desgraciadamente todavía está en crisis. El consumo. Está Brasil fundamentalmente manejando. Mire, yo le digo, yo tuve la experiencia de gobernador de mi provincia y don Raúl Alfonsín nos invita cuando iba a asumir Tancredo ¿Cómo no? Neves al gobernador de Misiones, que era el doctor Rechea, y a mí por corriente. Raúl era un hombre amplio en eso y generoso, Sí. porque no habíamos votado. Nos invita caballero. y después cuando asume el presidente Sarney, fuimos a Fox a firmar el Tratado del Mercosur al Seguro, comienzo, cómo no. que al final no dio los frutos que esperábamos. Mire, dio algunos frutos porque se avanzó en comunicación, se avanzó en ciertos aspectos de infraestructura, en ciertos aspectos de comercio. Pero hoy el Mercosur adolece tres cosas. Primero, no hay coordinación macroeconómica. Exacto. Estamos con los tipos de cambio totalmente desfasados Desfasados. por todos lados, un desastre. Segundo lugar, la institucionalidad no se ha fortalecido, las sentencias de los tribunales arbitrales no se cumplen. Y tercero, el principio, el artículo 1 del tratado, la libertad del comercio, Tampoco. la libre circulación de mercadería está llena de restricciones. Por supuesto, el comercio hoy interno es mucho mayor que el que había antes, es verdad, pero tendría que ser muchísimo mayor. Que Brasil hoy tenga que tomar medidas de retorsión sobre restricciones argentinas es absurdo. Claro. Nosotros, el Uruguay, cuya industria no le hace ni cosquillas a la industria argentina, porque esa es la verdad, qué daño le puede hacer, ¿no? ¿Qué daño le puede hacer a una industria de otra escala completamente distinta? Bueno, nuestra exportación se ha caído a la mitad prácticamente. La de Uruguay. La de Uruguay hacia la Argentina. Hacia la Argentina, claro, Bueno, sí. entonces, La la de mitad. Brasil, felizmente, sigue muy bien. Ahora, querido presidente, uno de los temas que pensé ahora cuando venía de hablar con usted, por ejemplo, acá hay una complementación, ¿no es cierto?, en la producción de los distintos países. Es decir, un país no puede producir todo. No. Es decir, por ejemplo, pongamos, usted dio el ejemplo del automóvil. Hay veces que tiene que complementarse con la No, economía de otro país. necesariamente. Eso es imprescindible, ¿no? Imprescindible. Bueno, eso por un lado. Pero Y- ¿qué quiere decir eso? sí. Mejor costo para competir. Ese es Claro, el punto. ahí está. Entonces,
no es un tema de que yo haga todo el auto. Exacto. Porque yo puedo armar muy bien y de pronto hacer bien motores. Y usted va a hacer tapizado. Tapizado, o va a hacer asientos, cubierta. o va a hacer otra cosa. O de repente usted tiene una buena metalúrgica, va a hacer ciertas piezas mejor que otros. Y al hacer, en lugar de 1000 piezas, 10.000 piezas, va a ser más barato. Entonces, esa es la idea, esa fue la idea y esa debiera seguir siendo la idea. La idea. Querido presidente, el otro tema que tiene que ver con esto, en definitiva, porque no hay ninguna sociedad, ningún país, ningún Estado que pueda crecer con la educación. Usted habló por el tema de la robótica, de la modernidad, siempre solemos conversar con usted, y usted me dijo una vez en la sociedad, en la UCA, me acuerdo, el año pasado. Yo creo que el tema de educación es un tema que nos tiene que preocupar fundamentalmente. No, es el número uno. Sin eso no podemos crecer ni desarrollarnos. Es una competencia, hoy es una competencia global. Exacto. Y en la otra punta está un chinito, ¿no? ¿Verdad? Y los chinitos hoy son la mayoría de los estudiantes extranjeros en las universidades americanas. Exactamente. ¿No? Y la Dilma ahora va a sacar 100.000 estudiantes brasileños de aquí al 2014 hacia las universidades del mundo para que vuelvan a Brasil con una formación. 100.000 estudiantes. 100.000. Un programa multimillonario. Entonces, si no entendemos eso, no entendemos nada. Nada. No entendemos, tenemos que dedicarnos a otra cosa. No estamos en eso. Y desgraciadamente, Argentina y Uruguay, que fuimos siempre la vanguardia cultural, hoy no lo somos. Estamos dejando de serlo. Fíjese en las pruebas PISA, que son los chicos de 15 años, ¿no? Comprensión lectora, es decir, leer un texto y entender lo que dice en castellano, en el idioma madre. La primera prueba era, en Uruguay el 40% no tenía comprensión lectora. Ahora tiene el 42, 10 años después. Mire usted. En la Argentina era el 42, ahora es el 50. El 50% de los chicos argentinos de 15 años no entienden un texto en español que se les lee. Y esa es la realidad. Entonces, este era el país de Sarmiento y de José Pedro Varela, el nuestro. Entonces, acá fuimos vanguardia, estábamos siempre adelante. Totalmente. Entonces, por ejemplo, ya en esas pruebas nos pasó Chile, se nos viene acercando Brasil. Brasil, que estaba infinitamente atrás. Yo me alegro que Brasil crezca, pero nosotros tenemos que mejorar, porque vamos a entendernos. Chile nos pasó, sí, pero está en la mitad del peor de Europa, que es España. Entonces, y otra cosa, mi querido presidente, lo que usted decía de la educación, y habló de los chicos de 15. ¿Usted no cree que también hay otro problema, un tercer tema? Es decir, le hablé del tema de los núcleos regionales, hablamos de la educación. Yo digo, ¿usted cree que los chicos o las parejas jóvenes que se casan tratan de tener cada vez menos hijos? Y que eso de alguna manera puede influir de que mire, los menos hijos, la habitación se... Los menos hijos es inevitable en la medida en que hay un crecimiento económico. Claro. Los muchos hijos era un resultado de otros tiempos históricos. Hoy en todos lados baja la natalidad y ese no es el problema, en la medida en que reproduzcamos la demografía. Eso es otra cosa, la familia. A mí no me importa que el matrimonio sea formal o informal, no soy fetichista. Lo que sí espero es que tenga un mínimo de estabilidad. Exacto. Hoy hay mucho en la Argentina y en España, un país mucho más católico que todos nosotros, hoy hay más divorcios que matrimonio. Y dentro de poco no va a haber más divorcios que matrimonio porque no va a haber matrimonio casi, ¿no? ¿Verdad? Claro, a uno le preocupa en cuanto a la disminución de la natalidad es que la población se va a convertir en más vieja, más mayor. Bueno, y sí, ¿qué vamos a hacerle? Pero incluso porque hay problemas de todo tipo. Pero los viejos duramos más. Entonces vivimos más años y los vivimos mejor. Entonces, a lo mejor la expectativa de vida aumenta. Ya no es eso, ¿no? Cuando yo era muchacho, los diarios decían, un sexagenario fue atropellado ayer, sí. ¿no? Ahora un sexagenario anda saltando la cuerda, ¿no? ¿Saben qué? Ahora, entonces es otro mundo, ¿vio? Desde ese punto de vista. ¿Sabe, querido presidente, lo que a mí también me preocupa? El tema de la clase pasiva. Porque resulta, me refiero expresamente a mi país. Nosotros, a la ANSES, que es la que al fondo,
se recurre de cualquier manera para tapar agujeros que hacen a la economía del país. Entonces, la gente, hay juicios todos los días por los jubilados. Entonces, la gente joven, ¿cuál es la esperanza que tienen de hacer su aporte si no saben dónde va a parar después su dinero? No, eso es espantoso. Ese es un tema que porque crea ya de por sí, la previsión social es muy complicada. Claro. Ya de por sí, en el mundo entero se han ido aumentando las edades, porque la gente es más años más útil. Así como es. recién decíamos, más años más útil. Más útil. Es decir, la expectativa de vida ha cambiado. En 40 años, América Latina pasó del 60% al 75% de promedio, con países, Costa Rica, por ejemplo, que ya está en 80 años de expectativa de vida. Entonces, eso que es bueno, Una salud pero no magnífica, podemos transformarlo en sistema una de salud tragedia. Es lo que yo siempre digo, una bendición la vamos a transformar en una tragedia. Totalmente. Lo que hay que hacer es adecuar los sistemas de seguridad social a que puedan sobrevivir financieramente. ¿No? Porque si no nos pasa lo de Grecia Claro. o lo de España, entonces está fantástico, ¿no? Nos jubilamos a los 56 años y los alemanes a los 63, Claro. y después creemos que ¿Qué todo va a quedar, ejemplo? que todo va a quedar igual. Cuando usted habló, nos quedan 5 minutos, pero con toda tranquilidad, usted vio Alemania, por ejemplo, que está en Europa, es un país que sigue avanzando. Y bueno, pero ha hecho reformas sociales también Importante. para que todo eso funcione. Schroeder Con fue racionalidad. un abanderado de esto, ¿no? Sí. Hizo un buen trabajo. Schroeder Sí, fue sí. el del gran cambio. El gran cambio, el de la gran transformación. ¿Cómo no? Ahora, volviendo a esto, una vez hablamos con ustedes del presidente de Francia, que en su momento aplicó principios. Pues yo digo que las ideologías están un poco perimidas. Yo creo que acá tenemos que tener proyectos, estudiar los temas, evaluarlos y ser pragmáticos en muchos casos. ¿O usted coincide en eso? Pragmático siempre, lo cual no quiere decir falto de principios. No renunciar de ninguna manera ni a la dignidad ni a los principios. Pragmático quiere decir respetuoso de la realidad. Exacto. Lo que pasa es que a veces no nos gusta la realidad, entonces hacemos la fantasía, ¿no? No, pero es el realismo mágico, ¿no? yo siempre distingo. Como un día pusimos un ferrocarril para ir desde Buenos Aires a Paso de los Toros, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que salió un día y no llegó más. Yo siempre hago la distinción en este programa, muchas veces lo he hecho, la distinción en el simple político que piensa en la próxima elección Sí, señor. y en el hombre de Estado que piensa en las futuras generaciones, ¿no? Muy bien. Y también digo que hay veces hay que decirle a la gente la cosa que la gente no quiere escuchar, pero decirle la verdad. A veces lo demás. Y a veces nosotros, yo me incorporo a la oposición, digo, estoy ubicado en la oposición, pero creo que cometemos errores, hay culpas concurrentes en muchos casos y tenemos que pensar con espíritu constructivo y con grandeza, ¿no? Y su país, Bueno, mi país, mire, le doy tres trazos. Pequeño, ahí está. Tres trazos. Primer trazo, tenemos un gobierno peculiar porque tenemos un presidente peculiar, un presidente con poca vocación ejecutiva, y que habla, es como un comentarista de la realidad, más que y un comentarista en un estilo que todos sabemos cómo es y que a veces sufrimos, ¿no? ¿Verdad? Cuando la cosa se desborda y va por otro camino. En segundo lugar, tenemos una política económica que ha preservado los lineamientos clásicos que venían de los gobiernos anteriores. es decir, que hay continuidad, Continuidad. lo cual es muy importante, cosa que no Continuidad. tenemos nosotros. Continuidad. Y la tercera cosa es, en el terreno político internacional y nacional, muchos extravíos, a veces por darle demasiado espacio a las corporaciones, como en la educación, Eso es tremendo. o a presuntas ideologías como la política exterior, Claro. que un día nos llevó a excomulgar al Paraguay, cosa que nunca debimos hacer, por ejemplo, ¿no? Esa es la síntesis. El tema de Paraguay con respecto al Mercosur. Eso fue una barbaridad, una cosa contra el tratado, contra el derecho, contra los principios, contra la lógica. Bueno, ocurrió. Bueno, esperemos que ahora termine con la nueva elección y que el nuevo gobierno tenga un espacio más adecuado para retornar a donde nunca debió haber salido. Querido Julio, usted que ha sido de todo, porque comenzó de periodista, diputado a los 27 años. No, periodista senador. sigo siendo, por suerte. No. Empezó, no dije que no continúe. Está bien, está bien. Tiene la pluma de honor, incluso yo estuve ese día en la academia, acá en Argentina, 2 veces presidente,
Así que mejor con usted, increíble. Yo, imposible hablar. Yo siempre le dije, no le vuelvo a repetir, pero lo conocí cuando era presidente y el doctor Alfonsín, presidente de la Argentina, cuando vino en visita oficial allí, que hoy en la legislatura de la ciudad, que era entonces el Consejo Deliberante. Sí, y yo, como argentino y como latinoamericano, me siento orgulloso de tener un hombre de su envergadura, de su jerarquía. Muchas gracias, muchas gracias. Le agradezco enormemente esta oportunidad que me volvió a No, muchas gracias, muchas gracias. Alguna vez hablamos, pero no quiero insistirle, y habrá haber oportunidad, porque la gente del Centro de Estudios fundado por Arturo Frondizi, que continúa, un día vamos a buscar la forma, usted que está tan ocupado. Usted vio que yo entro y salgo ando corriendo. De que puede, ya sé, pero algún momentito lo vamos a quitar. ¿Cómo? Si no, la profesora Menotti, que es la que conduce y colabora con Arturo, se va a enojar con ella. Muy bien. Nadie, hombre. Queremos tener ese honor. Nos queda su última, en un minuto, que nos concluya cómo ve esto que dijimos de los distintos continentes. Bueno, usted, por ejemplo, los países asiáticos, usted ya habló, pero creo que ahí está en gran medida un futuro, ¿no? Mire, eso, yo diría que no sé cuál será el futuro. Ese es el presente. El presente. Es el presente. El presente hoy son los países asiáticos y lo vivimos satisfactoriamente, los precios de la soja y de la carne y de la lechería. ¿De dónde sale ese milagro? Sale de ahí, sale de los países asiáticos, de China, de Japón, de Singapur, de Hong Kong. La tecnología japonesa también. Ahora, una pregunta le hago última ahí. Yo tengo una duda. Me parece que China está tratando de dejar de comprar soja. Porque están produciendo ellos también, están dando vuelta. Natural. ¿Usted coincide con eso? China es un continente. Entonces, naturalmente, como todo continente, tiende a tratar de hacer todas las cosas. Pero no va a poder, porque en la medida en que su gente se incorpora a la clase media, claro, consume más y sofistica más su consumo, inevitablemente. ¿No? Aquel chinito que lo arreglaba con un plato de arroz, sobreviven algunos enclaves agropecuarios primitivos y nada más. Hoy uno va a Shanghái, va a Beijing y está compitiendo con Nueva York. ¿Pero cómo? Es Tokio, digamos, ¿no? Sí. Es Tokio. Doctor, querido presidente, le agradezco enormemente su presencia y lo felicito por su charla de hoy a la tarde en la Universidad Católica de Argentina. Muy bien, muchas gracias. Toda la suerte del mundo, y siga luchando como hasta ahora. Muchas gracias. Vamos a un corte y luego con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta la pareja más exitosa, la promo Casa más Auto. Si los aseguras con nosotros, te bonificamos 2 cuotas en el seguro de tu auto. 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Ha sido un enorme placer escuchar, ahora que él no está, lo digo, el mejor orador que escuché en mi vida, un estadista de enorme jerarquía, como es el presidente Julio María Sanguinetti. Y debo decir que por el poco tiempo que me queda, las conclusiones de la que arribo como punto 1 es la trascendencia, la importancia y la jerarquía que le dio a la educación, sin lo cual habló de Sarmiento, habló también de su compatriota,
con el cual la educación ha decrecido indudablemente, y ninguna sociedad puede crecer sin educación y cultura. En segundo lugar, los países desarrollados y los subdesarrollados. Los subdesarrollados se están convirtiendo lógicamente en países emergentes que están creciendo. Le dio la trascendencia que tiene a China, le dio la trascendencia que tiene a Asia, mejor dicho, también a América Latina. Vimos que el Mercosur no ha funcionado, pero lo importante, cuando yo le hablé del pragmatismo y de que las ideologías están perimidas, ha dicho con total claridad, pragmatismo sí, manteniendo los principios y manteniendo nuestras ideas, no ideologías, pero sí ideas, reglas claras de juego que permitan pensar, él dijo también en el presente, pero en el mediano y largo plazo. Lo que hoy habló esta tarde él en la Universidad Católica Argentina ha hablado de el 2040, es decir, que tenemos que pensar con espíritu positivo en el mediano y largo plazo. Quizás no estemos, pero nuestra obligación es que las generaciones por venir encuentren un mundo globalizado y competitivo que él asintió y dijo que existe, nos guste o no nos guste. Es decir, que tenemos que prepararnos cada día más para acometer esta empresa que beneficie a los ciudadanos del mundo. Que Dios nos ilumine y nos ayude. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.